Bueno, Buenos días, perfecto. un gran placer entrevistar al profesor doctor Nelson Mucha. Yo le estaba diciendo a Nelson que tuve la oportunidad de ver su fabuloso webinar en la Sociedad Dominicana de Ortodoncia, que nosotros presentamos el día anterior y yo tuve la oportunidad de asistir al de él. Me encantó la forma como él tiene esquematizado el checklist de cómo se debe, qué se debe evaluar antes de retirar los aparatos, cuáles son las metas estéticas, cuáles son las metas funcionales, qué tiene que buscar el ortodoncista y cuál debería ser el gold standard o el, bueno, lo ideal y lo deseable, ¿no? Entonces, el profesor Mucha, yo le hice 5 preguntas. Yo voy a empezar leyendo la primera. Básicamente, esto se trata de cuáles son las metas funcionales y estéticas más importantes en ortodoncia y qué elementos implementa en su terapia ortodóntica para lograrlas. Nelson. Buen día. Es un placer muy grande participar de esta entrevista. Doctor Miguel me introdujo las preguntas un poco adelante. Yo preparé alguna presentación. Me gusta mucho la presentación. Me hace más fácil presentar alguna cosa. Voy a intentar compartir eh, Yo te voy a mi volver cuenta. anfitrión, ya vas a poder Me, compartir. me permita, me permita que voy a Ya, compartir. tú puedes, ¿Ok? No, sí, ya vas a vamos a poder. compartir. Sí. Hola Miguel. Sí. Bueno, eh, yo estoy... Perfecto. ¿Me ve? Perfecto. Perfecto, se ve la ciudad de Río de Janeiro. Yo estoy hablando de Brasil, Río de Janeiro. Yo soy profesor de ortodoncia en clínico desde 1980. Fui profesor en 2 universidades. Fui professor catedrático, sou cofundador e ex-diretor ESEL de Board Brasileiro de Ortodôncia. Alguma coisa que haço feito. Eu hablo português. Eu nunca aprendi espanhol. Então, me perdonen, eu lo quero comunicar com você. Não vou falar em inglês. Vamos remover inglês. Resta português ou espanhol. Eu não penso que alguma coisa mesclada, portunhol ou espanholês seria alguma coisa para me comunicar melhor com você. Perfeito? Perfeito. Eu estou falando deste local de Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Minha oficina também é nesta área. E a primeira pergunta do Dr. Miguel é quais são as metas funcionais e estéticas mais importantes em ortodôncia? E que elementos implemente em sua terapia para lograrlas. Dr. Miguel adiantou as perguntas para mim e a segunda pergunta é esta. Como faz o checklist e que elementos inclui para a revisão antes do retiro dos aparatos de ortodoncia? Eu não penso mesclar estas duas perguntas, primeira e segunda. La más importante cosa en la ortodoncia es, o paso 1, es definir tus objetivos. Mis objetivos, voy a repetirlos, están descritos en la checklist. Yo voy a pasar esta checklist para el Dr. Miguel después, por email. Yo, Dr. Miguel, puede utilizarla de la manera que quiser, puede cambiar algunas cosas, pode divulgar para seus alunos, pode cambiar alguma coisa. E eu serei muito feliz se manter o nome que eu tentei fazer esta checklist. Em minha checklist há uma ordem, uma hierarquia. Primeiro, a saúde bucal. É o mais importante. Segundo, el motivador de los pacientes procurar por el tratamiento ortodóntico, la estética, la fase, la cara, la sonrisa y por los otros detalles. Después de eso es la oclusión, la interrelación dentaria. Y después de eso,
en la orden jerárquica es la función, estabilidad y otras consideraciones y conclusiones del caso. Entonces, función, estabilidad. Volviendo a la pregunta del doctor Miguel, ¿cuáles son las metas funcionales y estéticas más importantes en ortodoncia? ¿Y qué elementos? Bueno, una checklist es importante. Vamos a repetirlos. Salud bucal, una jerarquía, estética, oclusión, función, estabilidad. Son mis objetivos. ¿Cuál es más importante? Hay una grandeza, hay una orden en mi pensamiento, mas el más importante, la meta más importante es la razón por qué nosotros tenemos dientes. Esta es la gran pregunta. ¿Por qué nosotros teníamos dientes? Ahora, es simple, una respuesta, una palabra básica. Función, castigación. Claro que la sonrisa es importante, mas es por la función, la función. Entonces, esos detalles de salud bucal, de estética, de oclusión, de armonía estética, armonía funcional, armonía de los dientes, las bases óseas, es para llegar a la función. Lo considero la función más importante. Esta es la razón. Es claro que los otros son importantes, pero para llegar a la función necesitamos de óptima salud bucal, óptima estética, una armonía entre las partes, una óptima relación dentaria y consecuentemente la función, en mi opinión, será algo casi natural. La pregunta, ¿qué elementos implementa en su terapia para lograrlos? Entonces, si más importante es la función, voy a intentar mostrar a usted algunos casos muy cerca, muy rápidos, de cómo lo entiendo la función o los resultados. Y que una óptima función, yo tenemos óptima estabilidad. Un caso que es clase tercera, que fue tratado solamente con ortodoncia. T1 es el inicio del tratamiento y la edad. Una clase tercera, mire la diferencia en la arcada superior e inferior. Y vamos a corregir con gomas, elásticos con clase tercera. Este es el resultado. Yo que lo quiero como objetivo funcional. Relación central coincidente con máxima intercuspidación. Los modelos al final, 93. ¿Qué más? Relación central coincidente con máxima intercuspidación o no deslices, una buena guía anterior, eso significa overjet, overbite normales. ¿Qué más? Guía a través de dientes caninos y doseclusión de todos los otros dientes. Y de otro lado, lo mismo. Y con esto podemos tener un seguimiento muy estable. Yo acredito que la función es la característica más importante para lograrmos estabilidad a largo plazo. Esto es 20 años de seguimiento. La situación es, vamos a ver, la oclusión, básicamente lo mismo. Todos los dientes fueron mantenidos, inclusive los terceros molares. Un otro caso, muy cerca, muy rápido, un caso quirúrgico. Sí, la cara, la fase es característica de clase tercera, mordida cruzada, mordida abierta, falta de alineamiento y coordinación de los arcos, un preparo. Yo estoy checando también mi evolución de tratamiento con buenos modelos, progreso, preparado para la cirugía, antes progreso y después de la cirugía. Y lo quiero relación central coincidente con máxima intercuspidación, sin deslices, una buena guía anterior. Eso significa overjet, overbite normal, un guía a través de los caninos. Del otro lado, y más sofisticado en lateral y protrusión, canino, lateral, central, central, lateral y canino. Esto es 23 años de seguimiento. Prácticamente lo mismo en la oclusión y la estabilidad del caso. ¿Sí? 23 años de seguimiento.
Acredito que es el factor más importante. Pero para llegar a la óptima función es necesario salud bucal, una armonía anatómica entre las partes, estética, en sí por delante. Un caso de extracciones. Es necesaria una expansión maxilar, con certeza, pero ainda hay una falta muy grande de espacio. Los modelos, el tratamiento empezó en 1984. Al final del tratamiento, 4 premolares fueron extraídos, 15 años de seguimiento, 27 años de seguimiento. Que lo quiero con aspecto funcional, como intento obtener eso, checando, conferindo antes de remoción, relación céntrica coincidente, o pelo menos sin deslize, sin prematuridad. 27 años, hoy una troca justa. Extraímos 7 milímetros, manteníamos 10, 11 milímetros de terceras molares. Que lo quiero, una buena guía anterior, guía a través de los caninos, un lado, y del otro lado. Sí. Con esto, yo creo, tenemos una buena estabilidad y una buena sonrisa. Vamos a hablar a respecto de eso. Voy a mostrar más un caso y vamos a pasar adelante a las cuestiones. Un caso común, clase 2, segunda división, clase 2, 2, segunda división, no, subdivisión, perdón, subdivisión. Un lado solamente con problema al final del tratamiento, los modelos al final del tratamiento. Y yo quiero esto en función, en movimiento, en cierre y abertura, no prematuridades, no deslices. En una buena guía incisal, ¿qué más? En lateralidad, la guía por los dientes caninos. En el otro lado, lo mismo. Sí. Bueno, mucha función. Esto, prácticamente 12 años de seguimiento. 12 años de seguimiento. 11 años y 10 meses. El lado más perjudicado, más con errores, 11 años muy estable. De esta manera, la relación central coincidente con máxima intercrustación, sí, pelo menos sin prematuridades, sin deslices, mas una buena guía anterior, en protosivo, eso quiere decir, o Berget y o Verbite normal, una guía a través de dientes caninos, lo mismo, y también una articulación temporomandibular sana, sin síntomas. O referir a algún profesional que lo trate de esto antes del tratamiento ortodóntico. Bueno, voy a volver a algunas cosas después. ¿Usted gustaría de comentar alguna cosa, doctor Miguel? Vamos a la tercera pregunta. Me encanta la estabilidad que muestras 27 años, 23 años después de tratamiento, y eso significa básicamente que las metas funcionales están respetadas totalmente, porque si no los dientes no se mantienen. Interesante también que veo que no colocas retención fija inferior, si acaso se está manteniendo, básicamente supongo por el respeto del ancho intercanino. No sé si quieres hacer un comentario. Sí, perfecto, perfecto. En la checklist hay estos ítems. En lo quesito, en la referencia a estabilidad, hay estos aspectos. Por favor, yo voy a enviar esta checklist después por el correo electrónico, por email. Pueden conferir o modificar. Bueno, voy adelante. Sonrisas. Esta es una aula que me encanta mucho. He proferido esta aula en un congreso a 2 semanas, 3 semanas para la Sociedad Italiana de Ortodoncia. Me gustó mucho hablar de eso. Es un asunto que me gusta mucho. Vamos a ellos. El contorno gingival. Voy a retornar para ficar más clara su pregunta. Perdone. ¿Cómo mejora la arquitectura gingival mediante la ortodoncia? Y cómo mejora el arco de la sonrisa y otros elementos estéticos mediante ortodoncia. Vamos primero a la primera parte de su pregunta, doctor Miguel, el contorno gingival.
Sí, ese contorno gingival necesita ser simétrico y paralelo al contorno del labio superior, un resultado de tratamiento. Y nosotros tenemos en un libro de periodoncia del doctor Sergio Kahn un excelente contorno gingival central lateral canino. Y nuestros pacientes ni siempre tienen un contorno gingival tan hermoso. Su pregunta es, ¿cómo nivelar las cervicales? Bueno, tenía tres maneras. La primera, que es más difícil, es restaurar ese diente que hay una pérdida de estructura, el central derecho. Mas muchas veces no es posible restaurar porque hay un trauma, una interferencia, una prematuridad, y esta restauración no es fácil de hacer. Entonces restan dos técnicas. La primera manera es montaje de brackets por las cervicales. Entonces nosotros tenemos esta situación que he mostrado. Y hay un diente rígido, un diente perfecto, por ejemplo, el central, este central izquierdo. Entonces tomamos una medida de ese central normal, correcto, perfecto, y vamos ahora a tomar la medida no más por la incisal, más por la cervical. Ahora nuestra regla es por cervical. Y vamos a transferir esta medida para los dientes con pérdida de estructura, con pérdida de contorno gingival, para este diente, y vamos a colgar el bracket con esta altura, con esta dimensión, a respecto de la altura, la dimensión cervical. Y vamos a continuar con los otros de la misma manera. Entonces, con el proceso de alineamiento y nivelación, en computadora es muy rápido y tenemos una cervical más adecuada. Esta es la situación inicial después de ese procedimiento y naturalmente después del restauro de la borda incisal de esa corona, la persona con más edad, los dientes no son tan bonitos, no son tan hermosos, mas da para detectar una excelente salud periodontal en ese caso, en un contorno gingival más adecuado. ¿Sí? La segunda, ¿sí? ¿Una pregunta? No, perfecto. La segunda técnica que lo recomiendo es una intrusión selectiva de dientes al final del tratamiento, en la época de finalización. Entonces, cuando estamos en acabado, en la finalización, vamos a hacer doblaces. Doblaces en el arco, normalmente acero inoxidable. Vamos a intruir selectivamente este diente. La pregunta es, ¿cuál es la intensidad de esos desniveles, de esos doblajes? Pero de un punto de vista clínico, es una espesura de alambre en cada consulta, en cada vez que el paciente retorna. Entonces, es las poquitos. Depende de la fuerza, mas para explicar lo que es a los pasitos. Una espesura de fio más. Entiendo eso? Es leve. Y si quieren una referencia de esta segunda técnica, la intrusión selectiva de dientes, esta discusión de este artículo de American Journal of Orthodontics, 1984, Koch, Schnapp y Shapiro, intrusión selectiva de dientes. Exactamente ese aspecto que me preguntó el doctor Miguel. Gingival contour en clinical crown length, de os seus efectos na aparência estética dos dientes anteriores maxilares. Más recientemente, Dr. Sarver también publicó alguna cosa muy semejante en la misma idea, en 2003, también haciendo doblaces. Vean los doblaces, es claro que debe ser a los pasitos. No es, hoy voy a intruir los incisivos, no, es los pasitos. Una dimensión de slot, una dimensión de acero inoxidable, es mi actitud clínica. Es importante entender la fuerza. Para hacer esto también, nosotros podemos utilizar diversos tipos de aparatos. Yo soy un ortodontista a moda antigua,
old-fashioned orthodontics, uso aparatos fixos, mas algunas situaciones como esta paciente se importa mucho con la apariencia estética. Le utilicé para contorno gengival un aparato lingual superior cerámico en la arcada inferior. Es posible con cualquier aparato nosotros obtenermos buenos resultados. Lo más importante, en mi opinión, es el entrenamiento, el conocimiento de los fundamentos biológicos, el dominio de las técnicas. Okay. Solamente para mostrar. Bueno, la segunda parte de la pregunta del doctor Miguel, ¿cómo mejora el arco de la sonrisa y otros elementos estéticos mediante ortodoncia? ¿Cómo mejora el arco de la sonrisa? Excelente pregunta, en mi opinión. Nuevamente, esto podría ser una aula de 1 hora solamente ese tópico, mas voy a intentar resumir. Tal vez nosotros pasamos un poquito de la media hora. ¿Por dónde empezar esta análisis de la sonrisa? ¿Por dónde empezar? Opciones: amplia sonrisa, una sonrisa leve, en reposo o cephalometría. Sí, la cephalometría, las imágenes, tomografía, pueden dar una buena idea de esta situación. Disculpe, pero vamos a fijar en la sonrisa. Reposo, sonrisa amplia o sonrisa leve. ¿Qué lo piensan? Estudiantes, ¿quiere pensar? Voy a hacer un dibujo en cuanto los piensan. Sí, nosotros debemos empezar la análisis de la sonrisa por los labios en reposo. Sí, labios en reposo. Entonces, dos preguntas. ¿Cuánto se muestra de incisivos superiores con los labios en reposo? Esta es la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué pasa con los años? Esta es la misma persona, es de mi tiempo, Brigitte Bardot. Tal vez el doctor Miguel tenha oído hablar de Brigitte Bardot. Fue una sex symbol de los años 60, 70, 60. La misma persona. ¿Qué ocurrió? Bueno, nosotros sabemos que con la edad disminuye la exposición de los incisivos superiores con los labios en reposo. Hay otros trabajos, un trabajo con mis colegas en Río de Janeiro, publicado de Australian Orthodontic Journal 2010, hombres y mujeres. 4 grupos fueron pesquisados por aquellos profesores y alumnos. Grupo 1, la media de tratamiento ortodóntico en pacientes en crecimiento, 12 a 15 años. Grupo 2, de 20 a 30 años, el grupo que me encuentro. Grupo 3, 30 a 50. Y grupo 4, más que 50 años. ¿Qué ocurrió con la promedio de la exposición de los incisivos con los labios en reposo? Primer, segundo grupo, podríamos decir que por volta de 15 a 30 años, de 3 a 5 milímetros es muy hermoso, desejable. ¿Por qué yo fiz un chiste, una mentira, que estaba en grupo 2? Porque los pacientes quieren aparentar más jóvenes, quieren aparentar que son con menos edad. Esta es la idea básica. Y nosotros tenemos problemas entonces, como esta paciente, 12 años, y tiene 5 milímetros de exposición en reposo. 5 milímetros, estoy mostrando la cephalometría para ficar más claro. Y sería por vuelta de 4,5 por esta pesquisa. 4,5 por esa edad. Entonces nosotros tenemos este problema. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Una intrusión de los incisivos superiores en 5 o 6 milímetros o intrusión de los incisivos inferiores? ¿Qué lo piensan que es mejor para la sonrisa? Sí. ¿Cuál es mejor? Siempre. Hay una cosa errada. Disculpe. Todo le voltó. No. Estoy nervioso. Entrevista alguna cosa.
Estoy nervioso con mi presentación. No, no creo. Estamos por acá. Esto estaba acá. Ya sé. Sí, siempre que sea posible, incluya más los incisivos inferiores. Sí, yo hago una vuelta redonda. Algunas veces incluyo o abro alguna cosa para abrir la mordida superior y después vuelvo con los superiores. Después de incluir los inferiores en el aparato, incluir los inferiores. En la lengua inglesa, una round trip, una vuelta. Abro y revuelto los superiores. ¿Entendieron? Sí, esta es la paciente con 15, 17 años ahora, que lo pienso. Me gusta mucho esta exposición de incisivos en labios en reposo. Es la que la paciente. Y bordes incisales superiores, más algunos detalles. El arco de la sonrisa ahora. El arco de la sonrisa debe quedar paralelo al contorno del labios inferior. Estas son sonrisas naturales de estudiantes de odontología. El arco de sonrisa debe quedar paralelo al contorno del labio inferior. Un lado, mire al otro lado. Oh, 4 o 5 milímetros de diferencia de la punta del canino. ¿Cómo corregir esto? ¿Cómo corregir esto? He mencionado que soy un ortodoncista del tiempo pasado. Tengo 45 años de odontología, más de 40 en ortodoncia. ¿Cómo resolver este problema sin tornillos, sin mini placas, en la forma tradicional de ortodoncia? ¿Cómo corregir esa línea de la sonrisa? La paciente tiene alguna simetría. El problema mejor es la sonrisa. Ese caso también está publicado en esta revista. Después puedo dar esas referencias para usted. Mis alumnos publicaron. Pero vamos a verla. Un montaje de acuerdo con la maloclusión. Veo el slot, el punta del canino, la cúspide del canino de un lado, en respecto al otro lado. Fue montado más incisal en un lado, más cervical de otro. Es claro que todos los dientes siguen la misma idea. Y por nivelación, alineamiento y nivelación, nosotros podemos lograr un buen resultado hasta llegar a arcos más fuertes, acero inoxidable, por ejemplo, y podemos llegar a un buen resultado. Sí, colgar, montar el aparato de acuerdo con la maloclusión. No es perfecto, pero bueno, me gusta. Retorné a aquel caso. Ahora nosotros no vamos más a analizar en reposo. Vamos a analizar la sonrisa, la línea de la sonrisa de esta paciente que va a empezar el tratamiento. En clase 2, segunda división segunda. Vamos a mirar la sonrisa. Buen nivel gingival, buena exposición dental, en un arco de la sonrisa muy bueno, en mi opinión. Es claro que los caninos necesitan ser nivelados, mas el aspecto es muy bueno. Entonces, no mude, no altere o que está bueno, corrija o que no es bueno. Entonces, vamos a mantener más una razón para no intruir los anteriores. Y los resultados, y ahora estamos viendo el arco de la sonrisa, la línea de la sonrisa. Sí, me gusta mucho. Por tanto, siempre que sea posible, intruya más los incisivos inferiores. Debe quedar paralelo al contorno del lado inferior. El respecto de los centrales, ¿cómo deberán estar? Vamos a dar un caso. Esta paciente fue referida por un buen periodoncista para juzgar la necesidad de un tratamiento ortodóntico. Una persona con más edad, los aspectos funcionales están muy bien, el problema periodontal estaba controlado. Yo ejecuté solamente una cosa. Yo voy a hacer un chiste. Yo procedí a una ortodoncia inmediata.
inmediata que lo fiz, un recontorno anatómico de un central. Es exactamente la misma situación de lateral, de canino, de otro lado, pero le contorné los centrales. Esta es la idea más importante de la línea en sonrisa, es concéntrese en los centrales superiores. Ellos necesitan estar perfectos, laterales o caninos, ni siempre. ¿Qué más? Entre central y lateral. Yo intento mostrar alguna cosa de las producciones de mi escuela, mi facultad, mi universidad. Fue publicada en 2016, la variación entre central y lateral. ¿Cuál ganó el concurso? ¿Quién es el ganador? 0, 0.5, 1, 1.5 o 2 milímetros. El ganador fue, para sorpresa mía, 1 milímetro para los personas comunes, no ortodoncistas, no dentistas, 1 milímetro fue escogido. Esto representa la línea del sorriso. ¿Me entienden de lo que estoy hablando? Sí, esto caracteriza la línea del sorriso. 1 más milímetro tal vez en este caso, tal vez más que 1 milímetro. Muy hermoso, muy joven. En mujeres, muy lindo. Entre central y canino, una perspectiva anterior que vamos a ver esa sonrisa. Central y canino. Estamos mirando de frente la sonrisa, una visualización vertical. ¿Cómo debe ser el canino? También de mi universidad, producción de estudiantes, profesores. ¿Cuál es la situación más deseable? 1 milímetro a menos, 0.5 a menos, un estándar, un padrón, más 1 milímetro, más 0.5 milímetros de canino, o más 1 milímetro una vista frontal de los centrales. ¿Quién fue el ganador? Es una verificación por escala visual analógica, prácticamente con y sin gengiva, lo mismo. La población no está preocupada con encía, un poco de encía es muy agradable también. Pero yo quiero mostrar la situación de los caninos. Estándar significa 0,0. ¿Cuál fue el segundo lugar? Muy cerca en esos promedios, fue 0.5 de intrusión. Sumarizando esta parte, sí, caninos al mismo nivel en una vista frontal de que los centrales o hasta más altos, o 0.5 milímetros. O estándar o 0.5 fue los más votados. Mas recuérdense que los posteriores tienen que seguir también la orientación de los caninos. No paren los caninos, continúen los posteriores. Y bordes incisales también. La pregunta mencionó qué lo hago para mejorar esos aspectos de sonrisa. Voy a intentar mostrar alguna cosa. No traducí, mas todo lo entienden. Esta pesquisa, bordes incisales en brasuras, semi-rondeados, más cuadrados o rondeados, y con y sin encía. La pesquisa incluyó también la encía. Gengiva. ¿Cuál fue la conclusión más desejable? Ningún extremo, semi-rounded o semi-redondeada. Y nosotros tenemos defectos como esto. ¿Y cómo resolver esto? Bueno, ¿qué lo prefieren? ¿A o B? Con certeza, B. Yo prefiero B de aquí. ¿Sí? ¿A o B? B. B. Con certeza, B. ¿Cómo yo procedo en esta situación? En B. Claro que nosotros podemos encaminar para dentistería, para otros procedimientos, pero por ortodoncia. Esta era la primera pregunta, ¿cuáles son los recursos que utilizo? Bordes incisales en brasuras. Explique al paciente que vamos a recontornar, hacer un leve polido en las bordes. Evite el sobrecalentamiento
haga con calma, a los pasitos. Yo uso baja velocidad para ir como más a los pasitos. Utilice una fresa de diamante. Mira directamente, es muy importante esta situación de la figura. Polido con discos delgados y hacer más redondos en mujeres. Sí. Bordes incisales primero. Sí. Puede ser hecho también con discos diamantados, pero quien está empezando estos procedimientos, recomiendo una fresa. Es más cauteloso, más cuidadoso, más parsimonioso. Y después las embrasuras, las ameillas. Y después un polido, un acabamiento. Sí, pero la función, la guía incisal, es mandatoria, es obligatoria, en mi opinión. Doctor Miguel me encaminó las preguntas de antemano, fue más fácil, le agradezco. Una cuarta pregunta es, ¿cómo decide cuándo recolocar brackets o hacer doblajes artísticos en la finalización? Sí, yo le entiendo que nosotros debemos hacer las dos cosas, recolocar brackets y hacer doblajes en los arcos para tener una excelencia. Vamos a recolocar. Es importante definir claramente nuestros objetivos, saber cómo ir de A para B. No la situación que tal vez, vamos a tentar, no. La ortodoncia es una cosa, es no precisa, mas es casi precisa y podemos definir muy claramente nuestros objetivos. ¿Sí? Entonces yo entiendo y lo recomiendo para mis alumnos de posgrados. Cada vez que el paciente se sienta en el salón del dentista, se debe evaluar todos los detalles, y especialmente el aparato de ortodoncia. Sí, si hay alguna cosa errada con el aparato, cambie lo más temprano posible, lo más cedo posible para no continuar con un error. Entienda que es el ensamblaje, el montaje, el colgado. En todos nosotros erramos. Yo tengo 40 años de ortodoncia. Yo cometo errores. Y si nosotros vamos a pensar en las modalidades, yo estuve por 6 meses en 2017 como profesor visitante en la Universidad de St. Louis, Missouri, Estados Unidos. Y toda la cuarta-feira, lunes, martes, miércoles, doctor Moshiri tenía una clínica de alineadores. Y la orientación más frecuente que Dr. Moshiri daba a sus alumnos en esta clínica en St. Louis era cambie los attachments, cambie los 3 attachments. Oh, es lo mismo, es necesario para obtener con cualquier aparato de la precisión de posición del aparato. Sí, es necesario cambiar también, mudar de esta situación. Sumarizando esta parte, le diría que para terminar con excelencia, con cualquier tipo de soporte, cualquier tipo de aparato o receta, prescripción, necesitará individualizar el dispositivo y el ensamblaje. Sí, los pacientes son diferentes, los aparatos son básicamente lo mismo, la forma, el tamaño. Nosotros necesitamos pensar al respecto de eso. Reemplazar en esta orden y al final del tratamiento, tal vez reemplazar ainda, entonces hacer pequeñas doblajes. Cuanto menos doblajes, es mejor. Pero les confieso que en mis tratamientos yo necesito siempre hacer algunos doblajes para finalizar con excelencia. Sí, no es más necesario cambiar muchos brackets o muchos attachments, pero es necesario hacer alguna individualización, algunos doblajes. Doctor Miguel me envió las preguntas, estoy pasando un poco del tiempo que habíamos combinado, pero no me preocupo, si quiser editar, cortar la entrevista, fique a vontade después, doctor Miguel. ¿Cómo reevalúa los objetivos iniciales del tratamiento antes de finalizarlos?
cómo reevalúa los éxitos y los fracasos de sus tratamientos. Sí, un día voy a presentar mis fracasos. Yo estoy tentando cambiar mi alma, mis sentimientos. Yo tengo fracasos también, pero necesito una trascendencia, necesito alguna cosa más. Entonces, muy importante el diagnóstico, definición de objetivos, checklist antes de remover el aparato. Y le diría que, nuevamente, es necesario, sí, seguir una orden. Y mi orden es esta que presenté para usted, que es salud, estética, oclusión, función, estabilidad, consideraciones específicas sobre el caso y conclusiones. Doctor Miguel mencionó estabilidad. Yo procuro mantener la distancia entre los dientes caninos inferiores. Yo procuro mantener la forma del arco inferior. Esto es armonía anatómica entre las partes y que fornecerá una óptima función. Plano mandibular, mantener o disminuir. Mantenimiento, vesicalización de los incisivos inferiores. Planejar la contención inferior y superior. Bueno, yo lo entiendo, mis alumnos también hacen un plan de tratamiento que envuelve esta orden. Primero, los problemas relacionados con la salud bucal. Segundo, el primer gran problema es salud. Segundo, la estética. Estética facial, estética dental, perfil facial, que es más importante. Entonces, los problemas relacionados con el perímetro, intraarco que estoy mencionando ahora. Alineación, nivelamiento, simetría. Entonces, los problemas transversales, en esta orden. Entonces, los problemas verticales, en esta orden. Y por último, los problemas sagittales. Clase 1, clase 2, clase tercera, clase segunda, clase tercera. Los problemas anterior-posterior. Sí, y mis alumnos elaboran en un esquema, en un papel mayor, lista de problemas, y cada problema de ese, salud, perfil, estética facial, perímetro, transversal, vertical, sagital, y otros problemas que no caben en esta lista, les dan un grado, una nota, un promedio, una graduación, varias fórmulas de dar esa nota, para definir cuál es más severo y cuál es no hay problema, o que necesita ser cambiado o no. Define los objetivos muy claramente, a dónde queremos llegar, y la solución es cómo vamos a llegar a aquellos objetivos. Este es un papel mayor, y le escribo eso. Todos los casos son presentados en mi escuela sin estas informaciones. Todos los alumnos de posgrados evalúan el caso antes de la discusión del seminario. Me presentan esta lista con lápiz, papel, y propongo la solución y vamos a discutir eso. Vamos a llegar a una solución con todos los alumnos instructores de esta clínica. Y también, en caso de duda, imagen de posicionamiento de las raíces, en caso de duda, antes de retirar el aparato, también auxilian en alguna cosa, ayudan en alguna cosa. Yo no diría que es imperativo. Podemos detectar por el pulgar, por la palpación, mas en caso de duda, una tomada de imagen es muy útil. Una otra forma de conferir mis sucesos o fracasos es utilizar alguna recomendación del board. Mencioné que soy un cofundador del Board Brasileño de Ortodoncia, con muy orgullo, con muy placer. Estuve envolvido más de 12 años con Board Brasileño de Ortodoncia. En Board Brasileño y Board Americano también tiene alguna cosa como eso. En ese sitio, Board Brasileño de Ortodoncia, org.br, Brasil, pueden accesar ese site. Hay algunas fichas, algunas documentación, algunos papeles, alguna cosa que pueden tirar el provecho, como esta. Cuando yo estaba en Board, auxilié a elaborar esta situación. Es de un artículo de directores, exdirectores de American Board, y podemos conferir y darnos alguna notación, algún grado
a respecto de, por ejemplo, alineamiento, diversión, puntos. La relación oclusal, o sexto ítem, eu vou mostrando, margem interproximal, correcto. Está em português isso. Inclinación. Y para ser aprobado del Board Brasileño de Ortodoncia, el candidato necesita tener menos de 30 puntos. 28, 29, ok, 28. Es un buen caso. Pasó de 30 puntos, no es un buen caso. Depende de otras consideraciones o un otro juzgamiento así por delante. Después de accesar esto, voy a voltar. Voy a retornar para dar oh, disculpe, hoy estoy nervioso. Doctor Miguel está me entrevistando. Avaliación de los modelos de radiografías se llama Sistema Objetivo de Avaliación en aquel sitio. Si quieren, le puedo enviar esta ficha en PDF para ser utilizada. Me gusta mucho esto. Los alumnos también hacen esto para saber o que es necesario corregir, utilizar o mejorar la finalización. Esto es un sitio abierto. Pueden accesar, pueden hacer el download. El total de puntos total necesita ser menos, total geral es el otro. También esto fue obtenido de este artículo de directores, exdirectores de American Board. Es un artículo open access, abierto. Pueden proceder a la abertura de esto. Bueno, habrá mucha cosa al respecto de finalización. Doctor, esqueci el nombre, director de la revista Asian Pacific of Orthodontics, Asian Pacific Orthodontic Society, Trends in Orthodontics, me solicitó para escribir este artículo. Dr. Nick. Foi um tópico especial. Este artículo já foi acessado mais que 6.700 vezes. Uau! É um orgulho. Este artículo também é aberto e podem acessá-lo por esse sítio, Asian Pacific Orthodontic Society Publications.com. O artículo é nesse exemplar 2008-84. Qualquer coisa pode me solicitar. Dr. Miguel, estou aberto a outras perguntas. Me gostou muito você ter me enviado temprano essas perguntas. Desta maneira, eu pensei ser mais dinâmico, mais claro, mostrar com imagens. Pero, si usted tiene alguna otra pregunta, estoy a su disposición. Pero mire, en primer lugar, muchísimas gracias, súper clara la explicación y gran abrazo hasta Brasil. Realmente, a mí me parece que quedó todo súper claro. La única como duda que me quedaría, que me gustaría que aclare, es en estos pacientes que tienen sonrisa de encía o gummy smile, ¿cómo decide usted cuándo es un proceso de exceso vertical o cuándo es un proceso de erupción pasiva alterada o cuándo es un proceso de supraerupción dentoalveolar? ¿Usted qué consideraciones toma para eso? Sería la única pregunta que tengo adicional. Sí. Al respecto de esta pregunta, yo voy a cambiar esto o cerrar para que fique más claro también. Podemos nos ver de esta manera más clara. Ok. Sonrisa gengival. Una pregunta muy importante. ¿Para qué edad nosotros vamos a tratar el paciente? Yo lo pienso que los pacientes, mismo las mujeres, la edad más interesante es por vuelta de los 30, 35, 40 años. Van a estar en el apogeo, la producción profesional, amorosa, los hijos. Entonces, lo pienso que la mitad de la edad, es la mitad, mas los 30 a los 40 años es una edad muy interesante. E o que ocorre
hasta esta edad de los 30, 40 años, vamos a pensar en las mujeres. Hay una queda de todo el proceso de los labios, de la encía disminuye, la altura de los dientes aumenta. Entonces, esta es una pregunta clave. Si nosotros vamos a hacer una cirugía, deixa eu retornar la pregunta inicial. La segunda pregunta, primera pregunta es, ¿para qué edad vamos a tratar el paciente? La segunda pregunta, más importante, es, ¿este aspecto de exposición gingival es desagradable o agradable? Es agradable, tal vez el paciente le gusta eso. Tal vez el madre, el padre del paciente le gusta un poco de encía. Yo, personalmente, me gusta un poco de encía. La pregunta entonces, ¿o qué es normal? Bueno, yo lo entiendo que estos nuestros pacientes en edad de tratamiento 12, 15 años, normal, 3, 4, tal vez 5 milímetros de encía con un buen aspecto. No es desagradable, no es protrusiva esa arcada. Yo le diría que esto va a disminuir con la edad. Hasta el final del tratamiento ortodóntico, con certeza, el tratamiento ortodóntico, el movimiento dentario, la encía 1 milímetro 2 va a retraerse. Sí, es el crecimiento, es la erupción de los dientes. Va a agrandar naturalmente. Segunda cuestión. Si la corona es muy corta, sí, tal vez sea necesario una plástica periodontal gengival. ¿Cuándo hacer esta plástica gengival periodontal? En mi opinión, después del tratamiento ortodóntico, no antes. ¿Por qué? Porque el tratamiento ortodóntico, la intrusión, extrusión, retracción, va a cambiar ese nivel de encía. Entonces, lo recomiendo, sí, tal vez al final del tratamiento, un procedimiento solamente, una plástica gengival para llegar a un tamaño normal de exposición de corona. ¿Cuál es el tamaño normal? Por vuelta de 10, 12 milímetros, 10, 12 milímetros en la edad de 16, 18 años. Sí, lo esperaría un poco o al final del tratamiento. El tercer problema es una posición muy baja de la maxila, es una dimensión vertical aumentada, no hay duda. Es un caso cirúrgico. Ni los mini implantes, mini placas, o los mini implantes o los dispositivos de anclaje temporária van a resolver la totalidad. Entre mini placas o mini implantes, lo prefiero recomendar nos casos muy severos y nos queremos disminuir la dimensión vertical, es cirugía. Porque los otros procedimientos son procedimientos cirúrgicos. Me acrediten, tenho visto muitos fracassos de mini placas, muitas inflamações, muitos seios maxilares sensíveis, muita irritação. Pelo menos em Brasil ha visto isto. Esta semana havia um caso desses, que foi colocado 4 mini placas para resolver o problema do paciente e não foi resolvido. E não recomendei cirurgia, porque é muito invasiva nesse momento pelo processo das mini placas. Vou repetir. Há um problema vertical muito severo, cirurgia ortognática, é um procedimento previsível. Há alguma coisa intermediária? Sim, há uma coisa muito interessante com o Botox, a injeção de Botox. Pero nosotros debemos reconocer que ese efecto del Botox es transitorio. 6 a 8 meses, temos que repetirlo. Vamos a resumir essa parte. Eu pensaria que 3 a 4 milímetros, talvez 5 nos pacientes mais jovens, é alguma coisa que vai diminuir com a idade. A segunda questão é agradável? Espere. Los pasitos. Después del tratamiento. Hay coronas más cortas después del tratamiento ortodóntico. Hay una exposición excesiva del reborde alveolar con dimensión vertical aumentada.
mi opinión, mejor procedimiento es cirúrgico. Porque las mini placas, colocarlas y removerlas, es procedimiento cirúrgico. Y el procedimiento no ha resolvido. Si lo encamino para el cirujano resuelve el problema y voy a finalizar el tratamiento ortodóntico. Es mi opinión. Porque lo necesito ainda con los mini implantes y mini placa tratar por 2 o 3 años. No concordo con eso. Mi opinión un poco más, no es radical, mas es previsible. Yo quiero tratamientos previsibles. 3 milímetros, 4 milímetros, le diría que es la conformación agradable de pacientes jóvenes. Yo pienso que te he respondido eso. Buenísimo, Sí. muchísimas gracias. Y yo concuerdo totalmente con usted. Yo estoy Sí. totalmente de acuerdo y aunque usamos mini placas, usamos microtornillos y hemos corregido, sí me preocupa un poco la estabilidad y obviamente es Sí. mucho más previsible con cirugía ortognática. Yo Yo, pienso que yo, la por uno es realmente la solución porque es un exceso vertical maxilar, aunque he sí. visto casos buenísimos de Chris Chan, de muchos profesores, y nosotros hemos hecho casos con mini placas y hemos hecho casos con microtornillos. Sin embargo, centenas de casos quirúrgicos hemos hecho con LeFor 1 y es un procedimiento, lo que usted dice, predecible, reproducible, Sí. seguro y definitivo, que es lo más importante. Yo explico que también nosotros vamos a dividir el problema en 3 personas. Si yo encamino un paciente para un periodoncista o para un cirujano, el paciente ficará muy más ligado, mucho más atento. Entonces, el paciente es más atento, que es un problema que necesita su colaboración e entendimiento. El cirujano o periodoncista, por ejemplo, y yo, la responsabilidad disminuye. ¿No? ¿Me entiende eso también? Es un recado que yo doy para los estudiantes. Divida la responsabilidad con 3 personas. Totalmente. O cirujano, o paciente será más responsable porque le entiende el problema, que necesita de otras personas para ayudarlo. Puede ser o mesmo profissional, cirurgiano e ortodoncista, mas en Brasil cada uno hace una cosa. ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias. Un gran abrazo hasta Río y nos estamos viendo. Espero verlo en el Congreso de mayo en Boston si va y si no, nos seguimos viendo. Muchísimas gracias, doctor Nelson. Gracias a usted. Un Fue gran un gran abrazo. placer. Hasta Un luego. abrazo. Igualmente. Gracias. Gracias.